Muy buenas noches, soy Will Davis, el vicepresidente de comunicaciones para MCUSA y también ejecutivo en la red de menonitas. Estoy aquí para ser el moderador esta noche acerca de la resolución acerca de incapacidades que va a venir a la Asamblea de Delegados. En el día de hoy, esto es un webinar y para hacer preguntas pueden hacer las preguntas y escribirlas en el chat. También nosotros le damos bienvenidas a sus preguntas. Para hacer preguntas, en la parte debajo de el screen hay un Q&A y ahí pueden hacer preguntas. Para la interpretación en español, pueden darle a donde dice Spanish en la parte de abajo de la pantalla. Nuevamente, las incapacidades es el foco de este webinar. Esta resolución el proceso para esta resolución es que va a ir a la Asamblea de Delegados y ahí va a ser discutido. Es importante que podamos comunicarnos y escucharnos el uno con el otro. También es importante que podamos ver el resumen del impacto de la resolución. Antes de introducir a las personas, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te amamos. Muchas gracias. Te queremos y te apreciamos por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros individualmente y por la iglesia menonita. Te pedimos que bendigas esta sesión, que nuestro entendimiento aumente. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ahora, en nuestro panel, los escritores de la resolución es Claire Cravo y Jean Davis. Claire es la ejecutiva y director del programa menonita, el plan médico menonita. Ella ha servido como la directora ejecutiva del Centro de Esperanza y de Sanidad y también trabajó con el grupo de médicos del sistema de Goshen Health. Jean es la directora ejecutiva de la red anabautista de personas incapacitados. Ella tiene una pasión para que todo el mundo sea incluido en la iglesia. Ella es una ministro ordenado y está trabajando en un certificado graduado acerca de el ministerio y incapacidad. Muchas gracias, Will. Estoy bien emocionado de nuestro tiempo, así que muchas gracias a todos que están presentes en esta noche y por esta oportunidad para hablar acerca de esta resolución. Antes de comenzar, quisiera reconocer las muchas personas que han sido parte del nacimiento de esta resolución y cómo llegamos aquí. La resolución se comenzó a trabajar desde el año 2014 y fue puesta a un lado hasta el año 2019. En aquel año, el director ejecutivo, Eldon Stolfus, comenzó nuevamente a trabajar en esta resolución. Algunas de las personas que han sido parte de esta resolución han sido Tim Burkholder, Christine Goff, Ricardo Aguirre, Sheila Jolder, Jen Davis, Eldon Stolfus, Catherine Dickinson, Kathy Smith y yo también. A la invitación de la red anabautista
discapacidades, la Iglesia Menonita de Akron, la Iglesia Menonita de la calle 8, la Iglesia Menonita de Waterford y la Iglesia de Berkeley Avenue trabajaron junto al MHS para escribir y endosar esta resolución para traerla en el año 2021. Así que, como vengo a ustedes en esta noche con muchos roles. El primero es que soy uno de los escritores. También soy un ejecutivo de MHS, que es una agencia de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. ADN, la red anabautista de personas incapacitadas, es miembro de MHS. Y MHS está trayendo esta resolución. Nuestra misión es trabajar para traer todas estas visiones de nuestros miembros. El otro rol que también tengo es que soy un miembro de la Iglesia Menonita de Berkeley y era un anciano en el momento cuando esta resolución fue traída a la iglesia. Yo pasé parte de mi carrera ayudando y trabajando a las personas con incapacidades y además soy el padre o la madre de una joven adulta que tiene Down syndrome. Nuestra hija Emily ha sido bendecida por ser parte de una congregación que le ha dado la bienvenida. Ella le han dado oportunidades para usar sus dones para el beneficio del cuerpo de Cristo y estamos muy agradecidos por eso. Aún cuando la iglesia le ha dado la bienvenida, todavía hay barreras para ellas y para otras personas incapacitadas. Muchas de las cosas que sabemos que es cierto y, y verdadero viene de muchas voces. Nuestra cultura dice que tenemos que, nos llama a ser más incluidos de otras personas, pero muchas de nuestras limitaciones en las iglesias no ayudan a que personas con limitaciones puedan sentirse parte. El propósito de esta resolución es para que todos los miembros de la Iglesia Menonita de Estados Unidos y todos sus grupos, iglesias, asociaciones, instituciones puedan remover todas las barreras que no permiten a individuos que tienen algún tipo de incapacidad poder participar activamente en la vida de la iglesia. Así que es lo que estamos tratando de resolver. Muchos de ustedes tal vez no saben que las comunidades religiosas en Estados Unidos no tienen que seguir el acta de incapacidades que el Congreso pasó en el 1990. Por lo tanto, muchas de nuestras iglesias y edificios no han tomado las decisiones para que todo el mundo pueda sentirse que están ser parte y que sientan que las facilidades son accesibles. Celebramos los muchos pasos que los menonitas han tomado para tumbar algunas de las barreras que no permiten a estas personas participar activamente en la iglesia. Todavía hay muchas barreras de comunicación. Hay barreras para estas personas que no pueden ver bien, no pueden escuchar bien y tienen incapacidades intelectuales. Estas actitudes son barreras que todavía persisten y son barreras que reflejan poca sensitividad y le niegan a estas personas la habilidad de amistades, de libertad, de membresía, de bautismo
y de ser partes activas de la iglesia. Todos nosotros tenemos deseos de ser parte de algo. Pero estas barreras existen que limitan nuestras habilidades para ver a otros miembros como miembros del cuerpo de Cristo, incluyendo la comunidad de personas con incapacidades. Como menonitas, es importante tratamos de ayudar y apoyar a otros. Toma tiempo escucharnos el uno al otro, trabajar con nuestras propias ignorancias y también toma tiempo y, y estar bien y estar dispuestos a tomar riesgos y también envuelve recursos financieros. Pero este acto es el acto de reconciliación. Así que reconocemos que hay un espacio entre donde queremos estar y donde estamos como la iglesia. El pastor Lamar Hardwick es un pastor que es autista en una iglesia en Georgia. Habló muy directamente acerca de esto, acerca de este espacio que hay entre lo que queremos ser y lo que somos. Y esto fue lo que él dijo. Lo que COVID-19 nos ha enseñado es que la distancia que COVID ha creado entre nosotros y otras personas y nuestra habilidad de poder tener acceso completo a nuestra iglesia es muy similar a la distancia que ha existido entre nosotros, las personas que con incapacidades y con la iglesia. Todo lo que esto ha demostrado es que la iglesia no ha estado dispuesta, la ignorancia de cómo trabajar con personas con incapacidades. Esto es lo que hemos notado. Cuando no hemos podido tener acceso a los programas de la iglesia con COVID trató de ser creativa. ¿Acaso la iglesia no encontró el dinero para hacer cosas diferentes? ¿Acaso no encontró una nueva forma para que los miembros puedan ser parte y tener acceso a sus programas y a sus servicios de adoración? Esto le ha demostrado a la comunidad con incapacidades que la iglesia lo puede hacer cuando así lo quiere. Ahora quiero hablar, le voy a invitar a Ginny Davis para que ella hable. Muchas gracias. La aprobación de esta resolución va a aumentar nuestros entendimientos de las barreras que hay para las personas con incapacidades. Y mientras estamos más conscientes, las congregaciones y las entidades menonitas se pueden comprometer a hacer los cambios necesarios que hayan falta para que las personas con incapacidades puedan ser incluidas en la vida de la iglesia. Los cambios para hacer las iglesias más accesibles pueden ser cosas tan sencillas como a veces tener pan que es gluten free para cuando hay comunión para las personas que tienen la enfermedad de celiac, o pueden ser tan complejas y difíciles como emplear a personas en la congregación que tienen incapacidades. Cambios a veces no tienen que costar mucho. Por ejemplo, el poder ofrecer servicios de adoración digitales para las personas que no pueden ver claramente. O pueden ser costosos como
tener que instalar un elevador. Sean difíciles o sean sencillas, sean caras o, o sean muy económicas, los cambios son necesarios para que todas las personas se puedan sentir bienvenidas. Esto lo queremos hacer en colaboración con todas las agencias de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. Algunas de las formas que podemos trabajar para apoyar este trabajo es el proveer recursos y herramientas, incluyendo encuestas para que las iglesias puedan evaluar cuán accesibles son. También ofrecemos eventos y recursos para todas las edades para ayudar a las personas a entender las incapacidades. También es el compartir y desarrollar recursos, incluyendo un currículo para personas incapacitadas. También incluye el proveer recursos a las congregaciones a través de tener personas en cada iglesia que puedan ser apoyar este tipo de trabajo. Las congregaciones pueden tomar pasos, por ejemplo, hacerle una evaluación de cuán accesibles son a través de una auditoría o de un inventario y periódicamente hacer una encuesta de sus miembros para ver si hay barreras que no le están permitiendo ser activamente miembros de la iglesia. También desarrollar un plan para poder aumentar el acceso de alguna forma. Por ejemplo, tal vez poner un motor para que las puertas puedan abrir automáticamente o tal vez una rampa para que las personas en silla de ruedas puedan subir o tal vez tener tener instrumentos para las personas que no pueden escuchar bien. Es también llamar a que cada iglesia tenga una persona que esté pendiente de este trabajo y pueda llamar y retar a la iglesia a ser más accesible. Y también las iglesias deben de considerar en ocasiones tal vez contratar como empleados a personas incapacitadas. La última pregunta es, ¿cómo la resolución nos ayuda a unir a lo que Dios está haciendo en este mundo? Dios nos ha llamado a un ministerio de reconciliación. Tristemente, muchas veces las personas que tienen incapacidades y sus familias no se han sentido incluidos. Esta resolución nos llama para trabajar, hacer el trabajo de reconciliación, de traer sanidad donde ha habido daño y, y restaurar relaciones llenas de amor. Dios nos llama a que seamos el cuerpo de Cristo en el mundo. Para hacer esto tenemos que incluir a todos los cristianos y tenemos que usar todos los dones. Dios tiene un sistema de valores diferente al del mundo. No es todo de que solamente de que seamos eficientes o hagamos el trabajo rápido. Jesús vio la importancia de los dones de todas las personas, incluyendo aquellas que estaban marginadas. Nosotros somos llamados a escuchar y a darnos cuenta del valor de cada persona. Dios nos llama a que podamos escuchar claramente y cuidadosamente para que todas las personas se sientan que son parte de la comunidad de Dios. De esta forma es que estamos construyendo el cuerpo de Cristo. Si no incluimos a todo el mundo en el cuerpo de Cristo, estamos dejando a personas fuera. El,
el que nuestras iglesias sean accesibles no es solo para beneficio de personas con incapacidades, debe de ser nuestro gozo y nuestra responsabilidad, porque tenemos que tener iglesias donde todo el mundo sea parte del cuerpo de Cristo, donde todos veamos y reconocemos que somos los hijos de Dios. Esta noche tenemos unos panelistas que van a estar hablando acerca de sus experiencias. Así que ahora le vamos a pedir a Will que los presentes. Muchas gracias, Ginny y a Claire, por toda la información que han compartido con nosotros en esta noche. Algunos de ustedes me dijeron que la música, la canción en el principio nadie la estaba escuchando, así que lo siento, nadie la escuchó, pero pusimos el link para la canción en el chat y ahí pueden escuchar la canción. Así que ahora quiero introducir a todos Nuestros panelistas son Bryce Miller. panelistas. Bryce Miller Bryce Miller ha servido por como más de pastor sobre 16 16 años a años congregaciones aquí en los Estados en Unidos y iglesias en Canadá Estados y Unidos disfruta creando y Canadá. oportunidades de Él, hospitalidad él y se ha servicio. creado Actualmente sirve oportunidades a para Mennonite Church ser en Ritzville, Washington, hospitalarios. como Actualmente es pastor copastor con su en la esposa iglesia Emily Taus y Mennonite sus de hijos Ritzville, Luke Washington, y y es Anna. copastor con su esposa Y ahora voy Emily a Taus, permitir que y es el Bryce padre introduzca a de los el otros niño Luke panelistas y y al de fin Ana. vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bryce. Buenas noches todos y gracias por acompañarnos esta noche Muchas noches todos hablando de las ustedes resoluciones. y gracias por estar Es un placer con estar aquí con nosotros en esta ustedes noche. Es un y para placer el hablar aquí estar al con cruzar el ustedes. país. No siempre hablamos de Muchas veces no liderazgo de la hablamos, iglesia como algo de tipo de riesgo, pero siempre involucra pero muchas riesgo. veces no hablamos de liderato en la iglesia como riesgo, pero el liderato siempre envuelve riesgos. El discernimiento de la comunidad también es una disponibilidad de la persona para decir sí al llamado, y el llamado a cierto nivel conlleva cierto tipo de riesgo. Hay riesgo, como todos sabemos, de las demandas del trabajo y la salud de la familia y salud física. También hay riesgo de que, aparte de todas las mejores intenciones, los que son llamados pueden llegar a ser heridos a través del camino. También hay riesgo simplemente en levantar la mano para decir que sí, estoy dispuesto para dirigir, pero mientras pensando si hay una comunidad que está dispuesto a recibirnos. Esto es cierto para todos los líderes y todas las personas que dicen que sí, pero es más para personas que la accesibilidad es un reto. Y yo diré que yo no, para mí mi intención nunca fue ser pastor. Pasé mucha parte de mis veranos como consejero de campamento de verano, creando áreas de que son áreas pastorales. Pero nunca pensé ni imaginé que iban a traducirse como o de esta forma.
Aun cuando me pedían o la puerta se abría de una forma de que no tenía ninguna opción sin que decir que sí. Pasé mucho de mi tiempo seminario proclamando que una maestría en divinidad no automáticamente quería decir que yo iba a ser pastor. Tuve mis experiencias y tuve mi educación práctica a través del camino y plantó esa semilla, pero me llevó mucho tiempo y un año para diseñar después de esa educación y mi graduación, para tomar el paso, para abrirme a recibir al llamado de ser pastor. Para mí no era tanto que pensara que los mecanismos de la iglesia automáticamente se me cerraban definitivamente. Era más el hecho de que estaba bastante convencido de que si me arriesgaba y daba un paso adelante para que me enviaran, me encontraría con un silencio, tal vez silencio cortés, pero profundo. Como alguien para quien el habla no siempre fluye con facilidad o claridad, un requisito básico para el trabajo pastoral, no estaba seguro de si podría funcionar en un nivel práctico o cómo se sentirían las personas al recibir el cuerpo de Cristo de una mano temblorosa. El trabajo que tenía que hacer era establecer en mi propia cabeza que valía la pena correr el riesgo del rechazo, la posibilidad de que no se me hiciera grande, especialmente cuando la primera conversación que tuve con la congregación terminó en que rechacé una oferta porque el ajuste en el particular no funcionó. Al igual que Menno Simons, quien al diseñar el llamado al liderazgo oraba, deja que el llamado arda dentro de mí para que yo no pueda hacer otra cosa. Me quedé con una convicción que no me dejaría en paz, incluso aún fuera yo mismo dudando. A fin de todo, es un riesgo de que me alegro haber hecho y del que nunca me arrepentiré, pero una sensación de duda que a veces sigo cargando. Para ser claros, en mi caso, las acomodaciones y adaptaciones para hacer que el liderazgo funcione no fueron una cuestión de construcción para que esto fuera posible. Tal vez se habría visto diferente si lo fuera a ese nivel de necesidad. Más bien, era un asunto que indicaba que el llamado que escuché dentro de mí era uno que la iglesia en general estaba dispuesta a recibir y darme la bienvenida. Esto es algo que nuestro decir juntos, que queremos dar la bienvenida a todas las personas en todos los niveles de nuestra vida y nuestra vida juntos, hace de una manera importante y efectiva. No quiero decir y esto es por eso que es importante. No quiero decir que nosotros como MCUSA de repente y automáticamente seremos perfectos en nuestras expresiones de acceso. Más bien es decir juntos que aquí es donde queremos ir, aunque no sepamos del todo cómo llegar ahí.
Me considero afortunado de haber encontrado un lugar y una manera de servir. Y ahora lucho por saberme a mí mismo haciendo cualquier cosa menos esto. Sé de otros que no han tenido la misma experiencia que yo. Personas que tienen dones y talentos que lamento que no han podido realizar su llamado que tienen ellos en sus vidas. Abrir las puertas nos permite ampliar nuestras expresiones de cómo es un líder pastoral y cómo suena y cómo se porta y cómo se siente. Y relativamente para expandir nuestras formas de modelarnos uno a otro una vez como Jesús y cómo Jesús se mueve y cómo se siente y cómo suena, todo al mismo tiempo. Este es el trabajo de todos nosotros y uno que nos beneficia a cada uno mientras seguimos al Salvador herido y resucitado. Estoy agradecido que estamos considerando esta resolución juntos y que podemos escuchar nuestras historias junto unos a los otros, aún desde el principio del nacimiento de esta resolución. Que cada uno de nosotros tomemos el riesgo de decir sí a los llamados que tenemos en nuestras propias vidas, aún con ese riesgo nos pone en un reto. Gracias, Bryce, y gracias por tener el valor de tomar ese riesgo. Ahora vamos a escuchar de Joni Miller, que ella no es única en su experiencia como ser madre de una persona discapacitada. Como muchas personas, ella se sintió muy falta de preparación. Ella pasó mucho de sus últimos 30 años aprendiendo cómo entender ese mundo en el contexto y ese punto de estudiar en estudios posgrados centrados en cómo aprender como adultos. Vive en Kalona, Iowa, y es la madre de 3, abuela de 3 y esposa de Carrie. Actualmente se desempeña como directora de capacitación y recursos para Mennonite Mission Network y asiste a East Union Mennonite Church. Gracias, Will, y gracias por permitirme compartir esta noche. Entonces, accesibilidad puede verse como un sentido práctico, como que una persona que usa una silla de rueda dentro de nuestras iglesias en una manera de bienvenida y manera segura, pero voy a compartir esta noche un poco diferente, algo que es un poco más enfocado en la necesidad que nos lleva a esta acción. Para mí, mi primera hijo tuvo una identificación, mala identificación de su nacimiento en su cerebro y de repente mi mundo fue de neurólogos, psicólogos. Tuve que aprender palabras como estático, diferentes desnormalidades y planes de comportamiento y MRIs y retardación, o no, esa ya no es la palabra correcta. Institutación. Nos reunimos a NAMI, tenemos que ir al Hospital Mayo o Nueva York y encontrarnos, aprender de ADA y escribir IEP, y que los derechos civiles no eran solo para las personas de color, pero de mi hija y las necesidades de nuestra familia. Si ustedes están sintiéndose un poco confundido y no entienden lo que estoy hablando, usted está exactamente donde yo quiero que ustedes estén. Es donde yo me encontré como una madre nueva y era algo confuso y difícil y era algo doloroso y era muy solitario. No era algo que iba a ser madre y no era lo que yo pensaba que iba a ser como madre.
Y para mí, de abajo, detrás de todo eso, habían estas preguntas muy profundas, el por qué. ¿Fue mi culpa? Y yo había escogido que yo había llevado un riesgo de cuando nació ella, el hospital le llamó una niña milagro, que era tan perfecta. Y dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me daría este milagro y luego dejaría que esto pasaría? ¿Cómo podíamos aprender el propósito de Él para ella y el propósito de Él para nosotros en rol de padres? A un punto estábamos asistiendo a una iglesia pequeña luterana y nuestra hija hablaba un poco fuerte, no podía hablar bien, pero gritaba, no se podía quedar quieta y todos esos diagnóstics que les mencioné hace unos momentos se estaban desarrollando en su cuerpo con voz alta y interrumpiendo, pero nadie hablaba de esto y nos causó mucho, nos estaban mirando los miembros o pensando que éramos malos padres. Les preguntamos a la iglesia si podíamos hablar con ellos. Hablamos con el pastor y les dijimos, queremos sentir que la comunidad entiende lo que estamos viviendo. ¿Cómo le podemos hablar a una ambulancia el sábado por la noche para que le den un medicamento para no morirse y luego ir el domingo por la mañana a la iglesia? Nosotros necesitábamos que nos conocieran y que la conocieran a ella. Les pedimos 2 veces por esa conversación, pero nunca pasó más allá de preguntar. Y dejamos ir a esa iglesia, de a pesar que le amábamos mucho esa iglesia. Nuestra tarea de encontrar una nueva iglesia, nos enfocamos en ¿tienen una alfombra las bancas? ¿Tiene carpeta la iglesia o tiene acceso o espacios que podemos ir a tener momentos de silencio? Años después hablé con una miembro llamada Ana de esa primera iglesia y le dije mi versión de la historia y Ana dijo que piensa que nadie pensó que era un problema de que ella hacía tanta interrupción. Dice, creo que nosotros solo la aceptábamos. Quiero que ustedes sepan que el silencio no traduce a aceptación. El silencio da tiempo, no da respeto y separa. Y yo urjo que en este tiempo no permita que a sus asunciones y que no hagan decisiones por otras personas o que hagan decisiones de ellos sin incluirlos a ellos en esa decisión. Quiero que sepan que la verdadera accesibilidad empieza con la comunidad y que nos conozcan como una parte valorizada. Gracias. Gracias, Johnny, por compartir tu milagro con nosotros. Ahora tenemos al hermano Peter Graber, que es un profesional retirado de las comunicaciones y recaudación de fondos que vive en Elkhart, Indiana, con su esposa Mary. Su hija Emily, de 38 años, vive con múltiples discapacidades. Son miembros de la iglesia menonita Sunnyside en Elkhart, Indiana. Peter es el presidente de la junta directiva de Anabaptist Disabilities Network. Peter Graber con nosotros. Buenas noches. Estoy muy contento que me invitaron y para platicar nuestra historia y para conectar con personas que antes trabajaba. Nuestra familia ha estado en este viaje durante como 38 años. Nuestra hija mayor, Emily, nació en Indianápolis con microcefalia, CP, o un trastorno convulsivo y algunas afecciones gastrointestinales. Durante la primera infancia, Emily se veía y actuaba como otros bebés, a pesar de que notábamos señales preocupantes en casa. Como adulta, Emily no habla y usa una silla de ruedas, pero le encanta estar con la gente. Interactuar con ella es gratificante, pero requiere tiempo y paciencia. Cuando nos mudamos a Ohio y comenzamos a asistir a la iglesia menonita Bethel en West Liberty,
Emily tenía 1 año y medio y sus retrasos eran más obvios. Los pastores y líderes de la iglesia hicieron un esfuerzo concertado para darnos la bienvenida, incluyendo a Emily. A medida que crecía, establecieron un asistente especial para que la hora de educación cristiana y alguien para que se sentara con Emily durante el canto. Emily disfrutó la atención especial y disfrutábamos del alivio. Los pastores y líderes de la iglesia también nos ayudaron a preguntarnos qué necesitábamos y luego nos ayudaron a reclutar y capacitar a varias familias que llevarían a Emily por un día o un fin de semana para que pudiéramos tener un descanso. Esta fue una maravillosa respuesta de la congregación, pero experimentamos algunos momentos dolorosos. Cuando recogimos a Emily de una de las familias de cuidadores de fin de semana, su comentario para nosotros fue que probablemente no entendían cuánto trabajo era cuidar a Emily durante una fin de semana. Entonces la respuesta formal de la iglesia fue muy buena, pero algunas personas todavía tenían problemas para aceptarnos y comprendernos por completo. Rara vez éramos recibidos por otras personas en sus hogares y Emily nunca fue invitada a una fiesta de cumpleaños por uno de los compañeros de su grupo de edad. A medida que Emily crecía, se hizo más difícil hacerla subir las escaleras de Betel. Nosotros, junto con algunos otros, comenzamos a abogar por un asesor y baño accesible. Esto encontró una resistencia significativa, pero con un poco de educación y defensa se construyó el ascensor y Emily se unió a un grupo de miembros mayores que lo usaban todos los domingos y entre medio. Cuando nos mudamos a Elkhart, Indiana, asistimos a la iglesia menonita Roseland, ahora True Vine Tabernacle. Esta es una congregación bilingüe y multicultural y queríamos esta experiencia para nuestra familia. Esta era una congregación más pequeña con menos recursos, por lo que no sentimos que pudiéramos esperar el tipo de servicios que habíamos estado recibiendo en Betel y teníamos razón. Sin embargo, tal vez porque la mayoría de la congregación tuvo experiencias personales de no encajar, el compromiso personal con Emily fue positivo. Después de algunos años, Roseland construyó una adición al vestíbulo que incluía baños accesibles en el nivel del suelo, pero en las áreas del santuario, el compañerismo y la educación permanecieron inaccesibles. Después de unos años, Emily todavía estaba en una silla de rueda y Sunnyside tenía un baño accesible y cuando yo cuidaba a Emily, ella no tenía que usar el baño de los hombres y también había estacionamiento y Sunnyside también proveó a una persona que le ayudara a Emily durante la hora de educación y apreciaba este tiempo uno a uno con los voluntarios. Después de varios años, el pastor se nos preguntó sobre bautismo para Emily, que ahora tenía casi 30 años. Nuestra familia discutió esto y decidimos que Emily no entendía suficientemente para hacer un compromiso informado, pero sí le preguntamos a la iglesia que si había una manera de hacerle la bienvenida para el compañerismo y nos dio gozo que la aceptaron. La familia, las personas que la conocían más dieron testimonios, la subieron al altar y ahora y contestó unas preguntas usando su comunicación y la congregación se puso de pie para firmarla. Hubo canciones y le echaron agua sobre la congregación y se le hizo hacer a todos. Después de la iglesia hubo una fiesta para celebrar a la comida favorita de Emily y fue un día maravilloso para nuestra familia. Y ¿qué pienso de la resolución? Bueno, creo que no va a hacer mucha diferencia en estas áreas de relaciones establecidas, pero hubiera sido bueno para tener esto cuando era más joven y para que las congregaciones hablaran con nosotros en vez de nosotros hablar con ellos. Nosotros escogimos asistir congregaciones que podían darnos la bienvenida conforme a nuestra discapacidad.
Con esta resolución esperamos que las congregaciones puedan ser equipadas para invitar a personas que puedan recibir a personas con discapacidades y que no, familias no tengan que decidir ir a una iglesia u otra iglesia porque no hay accesibilidad. Y yo creo que esta resolución va a decir quién somos y quién queremos ser como prácticas mejores para hacer el progreso en esa jornada. Gracias por la oportunidad de compartir y espero hablar con muchos en el futuro. Thank you, Peter. Gracias, Peter, Thank you for showing especialmente how por compartir cómo una congregation iglesia que da la bienvenida y cómo se ve. Y gracias por el impacto. next and last Y ahora, a final, panelists will be Derek nuestro panelista será Derek Raymer, que ha estado pastoreando por 19 años y es el director en Newton, Kansas. Derek es esposo y padre y le encanta andar en bicicleta. Derek, gracias, Will. Me encanta montar bicicleta. No importa si es mi bicicleta o mi moto. Yo en cualquier día hermoso me monto en ninguno de los dos. Mi nombre es Derek Raymer y soy el pastor de la nueva creación en Newton, Kansas. Y quiero compartirles una historia de un momento en la iglesia Nueva Creación donde nosotros superamos cómo ser el reino de Dios. Yo solo predico 50% del tiempo en la nueva creación y la otra 50% se cubre con otras personas en nuestra iglesia. Nosotros hemos puesto un valor alto en las personas que podemos escuchar a otras personas y que podemos ver quién es Dios en estas otras personas. Tenemos un individuo en nuestra iglesia que le vamos a llamar Melissa. Melissa es una adulta con una discapacidad mental. Melissa en la mayor parte de las veces funciona como una niña de tercer o cuarto grado escolar y hemos encontrado maneras de cómo involucrar a Melissa. Y Melissa ha encontrado maneras de cómo involucrarse en la iglesia también. Hay personas que conectan con Melissa semanalmente, aun si es solo por teléfono, o Melissa muchas veces me llama y muy contenta de hablar conmigo. Melissa está en una rotación que regularmente lee la escritura o da alabanza o tenemos tiempo abierto donde ella más que todo, ella comparte durante nuestro tiempo de compartir. A veces Melissa se pierde en su compartir y a veces es un poco difícil escucharla si no están impuestos a escucharla. Pero nunca en mis 6 años en Nueva Creación he experimentado la congregación tener falta de paciencia durante esos tiempos. Estoy agradecido por Melissa y por su involucración en la iglesia. Y también estaba muy cómodo en la manera de cómo hicimos para incluirla. No estaba buscando a encontrar otras maneras. En un servicio a un culto estábamos pensando cómo le preguntamos a personas que predicar. Alguien sugirió, pregúntenle a Melissa que predique, pero yo estaba un poco detenido. Y la pregunta que hice yo, si le pedimos a Melissa que vaya a predicar, ¿cómo la hacemos de una forma que ella pudiera tener éxito en tomar el tiempo del sermón? Entonces se sugirió que tal vez pudiéramos usar ese tiempo del sermón para entrevistarla. Entonces hablé con Melissa y ella estaba muy contenta de hacer el tiempo de predicación y dijo que sí. Entonces me reuní con Melissa individualmente para practicar unas preguntas y cómo queríamos que esta mañana pasara. Y cuando llegó el tiempo del domingo, nos sentamos en el altar juntos en sillas y yo entrevisté a Melissa. Nuestro servicio esa mañana fue increíble y no estoy muy contento con mi
impaciencia o mi persona que no quería preguntar, pero ella hizo tan bien. Todos nos conocimos un poco más a Melissa y nos dimos cuenta de su entendimiento, de su relación con Dios. Nosotros hicimos más espacio para Melissa y por eso hicimos más espacio para el Espíritu y el Espíritu llegó de una forma muy poderosa. Una de las cosas y unos dones que inesperados con Melissa era que Melissa llegó a ser la única persona que habíamos entrevistado. Ahora hacemos un tiempo, 4 a 5 veces entrevistamos a personas a conocernos un poco más. Y Melissa nos ayudó a abrir esa puerta para cómo caminamos juntos ahí en la Iglesia Nueva Creación. Y ahora antes de decir que hicimos un buen trabajo con eso, también reconozco y quiero decirles que nuestro elevador en la iglesia eran viejos y eran obsoletos esos ascensores y estaba quebrado y nos ha llevado mucho tiempo para arreglarlos y mucho tiempo para recaudar fondos para arreglar eso. Como muchas congregaciones, creo que hay cosas que hemos hecho bien y hay cosas que todavía tenemos que trabajar y con maneras que ojalá podamos ser más fiel de lo que en Jesús nos está llamando a hacer. Creo que es importante que como una iglesia podemos ver cómo el Espíritu se está moviendo cuando nosotros animamos participación de todos los miembros de nuestra congregación, vemos todo una imagen de Dios y el Espíritu se mueve más libremente. Gracias. Gracias, Derek. Y escuchándote y pensando cómo ustedes fueron muy transparentes aún en su existencia o en su área de no saber cómo llegar a eso, pero el espíritu se mueve y aún en esa área de tenemos que confiar en Dios. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que ha compartido sus historias. Una de las cosas que se me ocurrió es que todos han tenido conexión con una persona discapacitada o tenemos una conexión indirecta o removido una o dos personas. Mientras estaba escuchando a los que estaban compartiendo, me puse a pensar en mi sobrina Naomi. Es la segunda hija de mi hermano. Estábamos pensando y hablando de ella el otro día y mi hermano y yo estábamos hablando de que cada vez Naomi me ve, la cara se le embellece y es muy contenta y dice que soy su tío favorito. Es una bendición que uno ve su gozo, que ella puede encender un cuarto con esa sonrisa. Eso es lo que son los dones y las bendiciones con una relación con alguien con una discapacidad. En estos momentos me gustaría llevar a la pregunta, al tiempo, a los escritores de, quiero que hablen un poco, Claire o Jean, quiero que hablen un poco de qué son las implicaciones de la resolución para las conferencias y las congregaciones. Si pueden elaborar un poco más de eso. Recuérdenos. Bueno, estás preguntando cómo eso daría un impacto a las conferencias y iglesias. ¿Esa es la pregunta? Sí. Entonces, realmente sería congregaciones y la iglesia y las conferencias y la denominación que se harían un compromiso a un poco más de accesibilidad y examinarse. Y a veces no es una cuestión de acomodar que no está ahí. ¿Y por qué no están ahí? Y recientemente estaba hablando con alguien
de la denominación que estaban muy contentos de ser un delegado en su denominación y nunca habían hecho eso antes porque no era virtual y que nunca podían figurar accesibilidad para participar, pero que habían querido ser un delegado, pero por fin pudieron haber hecho eso. Entonces, para congregaciones, creo que la accesibilidad sería algo un poco riesgoso o para renovar y se hace, es verdad o no se hace, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de cómo hacer accesible para personas con discapacidades. No tenemos que hacer todo de una vez. Hay unas cosas pequeñas que podemos hacer, hay cambios que podemos hacer en la actitud para aprender más de la salud mental, un poco más aprendiendo más del autismo o aprendiendo más de que estamos construyendo nuestros rótulos o los rótulos se pueden ver para personas con discapacidades que no pueden leerlos o hay cambios que se pueden hacer que no hay mucho costo o un poco más gastos si las congregaciones quieren. ¿Contesté tu pregunta? Sí. Claire, ¿quieres añadir algo a lo que ella comentó? Yo creo que Jean hizo muy buen trabajo en contestar la pregunta y muchas de las personas que contaron sus historias también hicieron este comentario, ¿no? Es importante preguntarle a las personas que están en la iglesia qué es lo que necesitan. Yo, yo sé que cuando yo era más joven, yo iba a una iglesia en otro pueblo y, y era una iglesia que le prestaba mucha atención a las personas que tenían incapacidades y había muchos padres y muchas familias que venían a la iglesia por eso. Y fue una experiencia muy buena para mí de aprendizaje. Claire, mientras estabas pasando por el proceso de escribir esta resolución, ¿qué fue algunas cosas que te informaron? Cuando yo Tengo que decir que cuando yo comencé en este proceso en el año 2019, ya estábamos trabajando con, con una primera resolución que había sido escrita. Yo había iniciado mi carrera como una terapista física y reconozco que muchas veces las iglesias no estaban haciendo mucho para personas que tenían incapacidades. Y yo creo que es algo muy importante el poder tener esta información para compartirla. Además de eso, tal vez lo más importante era tratar de encontrar las palabras correctas. Y para ti, Jean, algo en el proceso de escribir la resolución. Yo quiero decir, volviendo a tu pregunta original, el impacto en las iglesias, no solamente para aumentar el ser más accesible para las personas con incapacidades, y es una forma de reconocer que así el cuerpo de Dios está completo y que tenemos que discernir cuidadosamente porque las personas así pueden venir de muchas formas diferentes. ¿Y me puedes decir tu segunda pregunta? La pregunta era, ¿qué, ¿qué cosa te ayudó que fue informativo mientras estabas escribiendo esta resolución?
Bueno, yo he estado trabajando y estudiando las incapacidades por muchos años. Así que fue una labor de un equipo. Fueron muchas personas que estuvieron juntas trabajando, haciendo esto. Y la verdad fue que me dio gran gozo. Eldon Stolfus, el pasado director, fue el que hizo mucho del trabajo también. ¿Qué oportunidades o retos ustedes ven que la resolución va a crear? Bueno, yo creo que la resolución nos presenta con muchas oportunidades. Yo creo que yo era pastora de una iglesia que trabajaba especialmente con personas de incapacidades, y cuando uno trabaja en esos ambientes, pues en mi iglesia donde yo estaba, pues un servicio tradicional no funcionaba bien. Retos hay, retos de la resolución o retos de aceptar la resolución. Bueno, yo creo que uno de los retos, si la resolución pasa, es que nos llama a todos nosotros a que tenemos que verdaderamente sacar tiempo para autoexaminarnos y autoexaminar nuestras iglesias para ver qué podemos hacer mejor. Requiere arrepentimiento, también requiere transformación, también quiere decir que puede resultar en mucho trabajo. Y para tú, Claire, ¿qué serían algunas oportunidades o retos? Para mí, una buena oportunidad grande es que yo espero que las personas y las iglesias van a aceptar la recomendación de hacer la auditoría para ver cuán accesible es su iglesia. Es para ver cómo podemos identificar dentro de nuestras propias iglesias, cómo podemos ser más accesibles. Muchas veces es que yo no creo que nosotros comenzamos los días pensando, vamos a hacer barreras para mantener personas fuera, pero yo creo que muchas veces no sabemos cómo poder reconocer y tumbar las barreras que tenemos en la actualidad. ¿Cómo podemos ver estas barreras para poder crear los ambientes donde todas las personas con incapacidades sean participantes completos en la comunidad? Y esto es un trabajo emocionante. Yo creo que el reto es que es difícil. Cada vez que trabajamos con cualquier persona que es bien diferente a nosotros, pues eso nos presenta retos y tenemos que hacerlo con paciencia, con amor y con gracia. Bueno, no hay más ninguna preguntas que la gente ha preguntado, así que le quiero dar las gracias a todos los panelistas. Les recuerdo que el próximo webinar es el 5 de abril para hablar de las expectativas para la próxima asamblea. Pueden ir al website de MCUSA y ahí se pueden inscribir. También se pueden inscribir si no están inscritos a nuestros periódicos y emails que salen. Y ahí también pueden encontrar acerca de la información sobre la próxima asamblea.
Muchas gracias a todos por la participación, por estar atentos. Y, y ahora me están diciendo que ahora la canción la podemos escuchar. Así que le invitamos a que permanezcan escuchando la canción. Dura como 6 minutos. Muchas gracias. I see the people walk by me as my one-on-one checks on me. Most ignore me as they talk, laugh, and yell. Some ignore everyone else too. I wonder if they even know I'm here. I am here. Some of them stare at me like I'm putting on a show. I am not sure that my strange mannerisms entertain or bother them, but they do know that I am here. I am here. I am here. I am here. I am here, and I may not be like you, but still I'm here. I am here. The nice lady wearing plaid walks over and talks to my staff, telling her how sweet and dedicated she must be to work with me. It's me, and I am here. I am here. The handsome young man comes over to flirt with my one-on-one. She enjoys this attention as she smiles and giggles, and they both seem to forget I am here. I am here. I am here. I am here. I am here, and I may not be like you, but still I'm here. I am here. You may not be aware of me now, that is okay, because eventually you will know I am here. I am here. I am here. What they don't know is that I hear and see everything. I am aware of Volga goes on, and I smile to myself, and I'm happy to say I am here. I am here. I am here. I am here. I am so happy to be here. Weird mannerisms and all, and it's a joy to be here. Even if they do
would love to have you hear my opinions and my thoughts. Get past my weird mannerisms, we have a lot in common, as I do know you are here. You are here. My vocal sounds annoy you, I know they annoy me too. Let's get past that and we can enjoy our time together on this beautiful earth. We are here.